Gracias por decir presente en la actividad. Lamentamos, ¿verdad?, el receso que tenemos. Voy a comenzar con una breve biografía de lo que sería nuestra invitada, Glorimar Marrero Sánchez, directora y guionista. Nacida en Barranquitas, Glorimar Marrero Sánchez es cineasta, guionista y artista interdisciplinaria. Su trabajo está relacionado principalmente con el duelo, la identidad y el colonialismo, entre otras vías narrativas. Su cuerpo de trabajo incluye cine, ficción, híbrido, documental, fotografía e instalación. La Pecera, estrenada en el Festival de Cine de Sundance 2023, este año, marca su debut como directora de largometraje. La Pecera ha tenido un exitoso recorrido internacional en varias selecciones oficiales de festivales de cine independiente. En el 2018 obtuvo una subvención para el desarrollo de La Pecera a través del Fondo Latinoamericano del Instituto de Cine de Tribeca y ganó el primer premio de los emprendedores audiovisuales europeos. Glorimar ha sido artista residente en la Universidad de Chicago y el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Princeton. Su trabajo ha sido presentado en Puerto Rico, Cuba, México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos y Europa. Actualmente vive y trabaja entre Puerto Rico, España y Chicago. Bienvenida, Glorimar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de llegar a La Pecera, no se desespere nadie, por favor. Todo el mundo habla de el Goya, felicidades. La nominación. La nominación. Todo el mundo habla de la primera nominación puertorriqueña al Goya, de Sundance. Todo el mundo ve los premios, los halagos, pero muy poco se habla o casi nada de todo lo que conlleva llegar hasta allá. Esto no fue que un día te levantaste, ¡boom!, voy para el Goya, ojalá. Pero hay mucho trabajo y hay mucho contexto detrás de todo eso. Me gustaría empezar por el principio, Glorimar. Eres de Barranquitas. ¿Cómo fueron? Bueno, me imagino que muchas personas que no son del área metropolitana se pueden identificar con el hecho de que en área metro es que se da la mayor parte de las actividades culturales, artísticas. Siendo criada en Barranquitas, ¿cómo fue o cuáles fueron tus primeros acercamientos al arte? Eso es tan importante que se aborde en nuestro archipiélago por el tema del acceso a las oportunidades. Yo tuve la fortuna de crecer en una familia en donde mi papá fue maestro de artes plásticas, de artes visuales, maestro de escuela pública. Con lo cual, el arte siempre estaba en lo que era el espacio de la crianza antes de llegar a la escuela, que también soy producto de la Escuela Pública Barranquiteña, y la Escuela Pública Barranquiteña siempre, por lo menos en mi experiencia, en todas las escuelas que estudié, tuve siempre grandes maestras y maestros que fomentaban el que desde kinder tú estuvieras actuando en la obrita de teatro navideña o en la obrita de teatro del fin de curso. Siempre había un estímulo importante al idioma español. Tuve grandísimas maestras de español que fortalecían mucho la narrativa, el cuento, el escribir, el leer. Y en ese sentido, pues mi acercamiento inicial al arte es desde la casa, pero eso luego se nutrió bastante en la escuela pública desde kinder, desde mi personaje Lucero, y ya luego en la escuela superior sí tuve la formación en teatro con el profesor en paz descanse, Yoito Melamed, y eso también desde la actuación ya tú empiezas a entender la narrativa del cuento, del storytelling y de contar historias. Y antes de la escuela superior pude tener el privilegio de participar de la banda escolar de Barranquitas, que también el sentido de, ¿verdad?, de los instrumentos y la exposición a dar conciertos te ayuda a entender todo el espacio interdisciplinario del arte, porque todo está conectado. Así que sí, esa formación fue importante y claro, en cada taller que había en Barranquitas, mi mamá buscaba si habían actividades en el centro cultural
que habían, qué sé yo, clases de ballet, pues vamos a explorar con el cuerpo, grupos de teatro, pues vamos a ensayar y a construir desde ahí. En la escuela intermedia, me acuerdo que eso sí fue hace mucho tiempo, por ejemplo, nos pedían que grabáramos capítulos de Yuyo, una novela puertorriqueña, por ejemplo, ¿sabes? Entonces allá nos íbamos con las VHS a grabar y era como todo muy autogestado, pero que venía principalmente del espacio educativo. La invitación a que uno buscara y contara desde otro lugar que fue de lo que fuese la estructura educativa tradicional de las clases básicas, ¿no? En ese sentido, pues siempre tuve ese acceso, gracias a la escuela pública en Barranquita, de explorar y explorar. ¿Qué te mueve a estudiar en la universidad? Bueno, mi camino universitario es particular. Okay. Si bien tuve un acceso a espacios de creación provocados por la escuela pública barranquiteña principalmente, el proceso de orientación era más un proceso de orientación tradicional, en donde había un análisis, digamos, matemático del IGS versus el promedio académico, y te encajonaban, ¿no? Si tenías 4 puntos y tenías buenas notas en matemáticas, pues podías ir a ingeniería. Entonces, en ese proceso de decisión, que es cuando uno está llenando el formulario de solicitud de universidad, porque yo tenía claro que quería hacer un bachillerato, tenía también muchas dudas, ¿no? Entonces, plantear voy a estudiar dramaturgia en 4º año en Barranquitas era sinónimo para un orientador escolar tradicional de decir, mejor cógete un bachillerato en administración de empresas, ¿no? Por ejemplo, eso fue un camino. Entonces esa era como mi primera opción, finanzas en Río Piedras, y cuando yo entré a la clase de español comercial, casi convulso porque era como un lenguaje que no era necesariamente mi deseo en ese momento, y mi segunda opción era Mayagüez, en ingeniería industrial, que era otro universo, pero yo descubrí en ese año, ese es el semestre, eso pasa la primera semana de bachillerato, de prepa, ahí descubrí que no podía tomar clases en humanidades en Río Piedras de teatro, porque si no eres estudiante de humanidades, el primer año no tienes acceso, tienes luego que cogerlas como electivas. Y en Mayagüez sí te dejaban coger teatro de prepa, aunque estuvieras en ingeniería. Y yo pues caí allá y tuve un gran profesor de ciencias sociales que deshizo, ¿verdad? Ese primer tramo de abordaje a la ciencia social, que fue extraordinaria. Y ya en enero yo estaba en sociología y fue el bachillerato que terminé con el minor en teatro, porque en Mayagüez podías estar en el club de teatro los 4 años y eso ya tenías todas tus electivas, ¿verdad? Así que fue una combinación de sociología con teatro en bachillerato y luego hago la maestría en comunicaciones. Pero el camino cinematográfico fue autodidacta del inicio de escritura de guión y luego con el proceso de la pecera, del cual hablaremos, pues es que se abre el camino con la Escuela de Cine de Cuba. Aunque vienes de tu casa era bien artística, tu papá era maestra de arte, ¿cómo fue la reacción de mamá y papá cuando su hija quiere estudiar arte y decide ser artista como profesión? ¿Hubo apoyo? ¿Hubo un poco de resistencia? ¿Cómo fue esa dinámica? En mi casa siempre hubo apoyo a todo, como dicen en el embeleco. Siempre hubo apoyo, es una de las cosas que más necesaria es, me parece. Ese respaldo familiar es fundamental y que haya confianza que las decisiones que uno está tomando, porque yo era prepa y en una semana estuve en Río Piedras, a la semana siguiente estaba en Mayagüez, de finanzas e ingeniería, siguiente semestre sociología. Fue un tramo bien abrupto, pero mi mamá y mi papá siempre me apoyaron porque creían en mi capacidad para procesar estas decisiones y también un poco dejar a uno que uno se equivoque o abra la puerta a otra cosa. Siempre hubo ese apoyo, pero claro, que mi papá sea maestro de artes visuales
hay un nivel de entendimiento también. Y cuando hice el cambio a sociología, pues ellos podían entender claramente cuáles eran mis intereses, porque la sociología te enseña a observar, te enseña a entrevistar, te enseña a buscar más allá, que es una base importante a la hora de construir cualquier relato cinematográfico o de cualquier tipo. Cuando entras en la maestría de comunicaciones, en comunicaciones, igual que el bachillerato que ustedes tienen acá en cinematografía, te enseñan muchas cosas de muchas áreas. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de la maestría? La capacidad en esa maestría era interdisciplinaria y había un abordaje bien importante a periodismo en español. Así que yo empecé a contar historias desde ahí, a contar historias y el desarrollo de la escritura fue una de las cosas que más me ayudó en la maestría. Y también la relación con la imagen en movimiento, porque obviamente cuando estamos contando un relato periodístico hay una composición audiovisual de imagen en movimiento. Entonces eso a mí me ayudó mucho y también a nivel de imagen fija se me agudizó mucho el ojo de la fotografía y del interés de explorar desde un espacio de imagen fija, pero yo también podía explorar desde un espacio de imagen en movimiento. Eso fue una ventaja de esa maestría que me ayudaba a navegar en un espacio que yo podía decidir si yo quería narrar desde lo fijo o desde lo que ¿verdad? Video. Y eso me ayudó bastante. Y obviamente pues también tener acceso a otro tipo de forma de contar, porque cuando estás en una maestría estás también compartiendo con toda una comunidad de universitarios que están también encontrando su voz, buscando su voz, desarrollando su voz, y uno va viendo por dónde es que van los intereses de una. Entonces, mis primeros guiones fueron escritos, mi primer guión de cortometraje fue escrito partiendo de una noticia. Al leer una noticia me inspiré en una historia, con lo cual eso que es el cuento escrito, ¿verdad? La narración escrita también te puede ayudar a desarrollar una imagen en movimiento. Bello, por ahí va. Del periodismo. El periodismo tiene un formato bastante estricto y hay una responsabilidad con la realidad de las personas, las cuales uno tiene la responsabilidad de contar su historia de la mejor manera posible y siendo fieles a su realidad y a sus necesidades. ¿Cómo llegas de esa responsabilidad al cine y la libertad, si se puede decir así, de la ficción? Pues luego de terminar la maestría, trabajé mucho tiempo como periodista. Tuve la fortuna en el lugar donde hice mi internado, me invitaron a quedarme, pero la vena cinematográfica estaba ahí. Por lo mismo que tú comentas, hay una estructura de trabajo en el periodismo sobre lo inmediato. A mí también mi primer breaking news fue las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Ese fue mi primer breaking news y eso fue bien fuerte. Entonces, tú sabes, tú también vas viendo desde dónde tú te quieres relacionar con tu espacio de oficio, de lo que quieres hacer todos los días. Y el tema del periodismo es fuerte, el día a día es duro. Entonces yo ya sabía que quería explorar el camino audiovisual cinematográfico, pero tenía que encontrar, y ahí surge como un corillo de realizadores cineastas en Miami, donde hice la maestría, y hacíamos cortometrajes los fines de semana. Y tú sabes, y eso fue bien bueno como ejercicio del aprender haciéndolo, ¿no? ¿Todos los fines de semana hacían cortometrajes? No todos los fines de semana, pero cuando hacíamos, los calendarizábamos en jornadas de fines de semana. Y de pronto ¿verdad? En ese proceso que tardaría tal vez un año, decidimos entonces irnos a Los Ángeles a trabajar. Y literal, montamos las cosas, un grupo, y nos fuimos. Y allí trabajé en una casa productora de contenido independiente para cable TV. Fue un aprendizaje increíble y, ¿sabes? Conocer el día a día para cable, que es otra cosa, otro universo. Pero Los Ángeles es una ciudad dura, muy dura. Y bueno, de ahí yo decidí darme una oportunidad como una sabática híbrida en Argentina,
Y entonces regreso luego de Argentina a Puerto Rico y trabajo en servicio público. En ese momento era la Corporación de Cine y fui consultora en desarrollo del Fondo Cinematográfico. Entonces, del tránsito a Los Ángeles, Argentina, que trabajé en el Festival de Cine de Mar del Plata, en el Festival de Cine Independiente de Argentina, también trabajé en realización y en formación de teatro y obras de teatro. Vengo a Puerto Rico con el Fondo Cinematográfico y eso fue una pura gesta de servicio público, a gestar toda la gerencia del Fondo Cinematográfico, que en ese momento era un fondo más grande de lo que existe ahora, y en ese momento se articularon muchos programas dirigidos a cortometrajes, dirigidos a largometrajes, y por primera vez se abrió el programa de desarrollo de proyectos y de guiones. Y entonces yo estuve a cargo de esa gesta junto con el director ejecutivo de ese momento, y eso fue puro trabajo de servicio público, de desarrollo de muestras de cine, desarrollo de programas educativos, participación en reuniones de Ibermedia, etcétera. Y ahí entregué el cuerpo y alma por el desarrollo del cine en Puerto Rico y terminé en esos servicios en el 2009. Me voy al mundo del freelance, que es un mundo muy conocido a los cineastas, ¿verdad? Que necesitamos tener ingresos como cuentapropistas, porque no necesariamente nuestro deseo de hacer cine no necesariamente encaja con tener un trabajo de 9 a 5 en otra cosa, sino que como freelancers podemos tener distintos clientes que nos puedan proveer ingresos para entonces nosotros disponer de tiempo para escribir y para desarrollar el proyecto. Así que eso fue lo que hice. Trabajé varios años de freelance y en el 2012 es que escribí mi primer guión, que se titula Tokio, como guionista. Era guionista, lo sometí a una convocatoria con seudónimo, me acuerdo, que para mí era importante que fuese con seudónimo porque yo venía del trabajo público y ayudaba a que fuese con seudónimo. Entonces ese guión ganó mejor guión en Cinefiesta, que en ese momento estaban dando los respaldos. Entonces ya regreso a recibir un respaldo con un proyecto que dirigió el colega Joel Pérez Irizarry. Y luego escribí mi segundo guión, Amarillo, que también fue con seudónimo y también ganó respaldo. Ese fue para la serie de micros de la Corporación de Cine. También lo dirigió Joel Pérez. Y ahí es que yo ya decido que quiero pasar a largometraje, porque había escrito 2 cortos que se habían podido realizar. Y dije, bueno, pues voy a explorar la construcción de la narrativa larga. Al llegar a guión, al estar escribiendo de lleno, bueno, ya ustedes la escucharon, ya saben que el camino no fue que nos levantamos un día, ¡pups!, vamos a escribir un largo. Es una vida de trabajo dedicada al arte. Vienes de sociología, vienes de teatro, vienes de muchos otros artes que te complementaron para escribir los guiones que escribes. ¿Cuáles tú piensas que son las artes que más te apoyan para escribir guión? Porque pensamos que guión pues es un arte aparte solamente de la cinematografía, pero también tiene otros artes, otras destrezas, otras disciplinas que lo apoyan y nos ayudan y nos dan herramientas necesarias para poder escribir esta clase de guiones. ¿Cuáles piensas que son tus herramientas? Bueno, desde la formación en actuación, eso para mí es una base súper importante. Si bien ahora yo estoy enfocada en escribir y dirigir, el haber actuado me da herramientas para hablar con los talentos y antes de pasar al rodaje, el haber actuado me ayuda a escribir escenas, porque hay una técnica, por ejemplo, que si a quienes escriben guiones, yo les recomiendo siempre que lean en voz alta las escenas. Y cuando tú tienes una formación en actuación, que ya tú has pasado por el proceso de interpretar un personaje y el entendimiento de todo eso, cuando tú lees tus escenas en voz alta y tienes esa herramienta, ahí hay algo que te ayuda a encontrar qué es lo que necesariamente, tú sabes, qué funciona, qué no funciona, qué es verosímil, qué no tanto.
pero porque entras desde una óptica de interpretación. Eso ayuda mucho. Y también otra herramienta que para mí es una que tengo así, que no aflojo, es el hábito de la observación y de la escucha. Cuando escribimos guiones tenemos que fortalecer ser esponjas, porque ahora mismo aquí habrán 10 historias, 15, 20, infinitas, cada quien tiene una historia que contar. Y cuando estamos en el mundo afuera, también están esas historias. Estás en la fila, te puede surgir una idea ahí. Entonces tenemos que ser esponjas para mantener el acopio, porque cuando estamos escribiendo hay que acopiar, hay que guardar notitas, ideas, porque luego vas a eliminar o construir desde otro sitio. Así que la observar y escuchar es importante, así como leer y escribir, escritura libre, que no necesariamente tiene que ver con la estructura de un guión, pero que tú puedas resolver en prosa es importante. Sabes que antes de irte a guión, cada cual define su forma de escribir. Eso no es un libro, es tú buscar la manera. Hay veces que la prosa ayuda a descifrar una escena de un guión, porque la escribes en un párrafo, 2, 3, y vas descifrando ese recorrido, lo descifras a nivel de escritura, prosa limpia, libre, como sea, y luego con esas pruebas, puedes pasar a estructura de guión más. No lo llamaría más fácilmente, porque no es más fácil, es una agonía siempre escribir, pero yo creo que hay un ejercicio en donde tú puedes entrarle desde la prosa para descifrarlo desde la naturalidad del cuento, y luego te piensas en guión, porque es que hay veces que queremos ir rápido a guión, y bueno, pues guión es un documento vivo y técnico a veces, ¿sabes? Un guión nunca está final, un guión nunca está resuelto, es un documento vivo, y por eso la claridad de la prosa ayuda mucho para mí. Bueno, eso es parte del proceso, pero como bien dijiste, no es una ciencia, no hay una fórmula perfecta para empezar a escribir el guión o para que te nazca la idea. Usted como artista, cada cual tiene su recorrido y tiene que conectarse con sus ancestros y sus chakras y es un viaje astral que cada uno de ustedes tiene que embarcar por sí solo, redescubrir, descubrirse y reescribir 1001 vez la misma historia. Y no siempre van a empezar de lleno con el guión, pueden empezar de 1000 maneras, desde otra arte, desde otro estilo, hasta finalmente llegar al guión que nunca se termina de reescribir. Hasta el último día de filmación se está reescribiendo los guiones. Ya que llegamos a ese punto, la pecera. La famosa pecera. Algo bien importante que debemos señalar es que la gran mayoría, las jefas de departamento, la gran mayoría son mujeres. ¿Cómo ha sido este viaje? Bueno, es una industria dominada por hombres, pero ya no es tan así. Se está viendo cada vez más la participación de mujeres en este tipo de puestos, ganando premios. Ya la cara del deporte y la cara del cine también está empezando a tener cara de mujer. ¿Cómo ha sido la sororidad entre mujeres a la hora de hacer esta película? Pues ha sido un elemento significativo para poderlo lograr. Desde la primera versión de guión, la primera versión de guión de La Pecera se escribió en el 2013, yo la escribí en el 2013. De ahí hubo un camino de desarrollo importante y la primera productora que se une luego del premio a Mejor Guión en el Festival de Cine de La Habana en el 2017 es Camille Van der Bunder, la que se une, ¿no? Es una mujer la que me respalda en el proceso de producción de la etapa de desarrollo, que es extremadamente una etapa muy importante para poder lograr el rodaje. Y de ahí vamos al Festival de Cine de Málaga, al encuentro del MAFIS, que es
la sección de industria del Festival de Cine de Málaga. Y es una mujer, Amaya Izquierdo, quien pesca el proyecto por el lado de España y se lo presenta a un colega en Madrid. Pero ahí ya se configuró la primera triada de mujeres que encaminaron el desarrollo hasta lograr el financiamiento en conjunto con los hermanos Alenda, que son hombres, pero que estaban seguros de que por aquí era, ¿sabes? Estaban apoyando a un grupo de 3 mujeres. Luego que se configura la coproducción entre España y Puerto Rico, al venir a Puerto Rico a encaminar el proceso de creación, la primera que dice que sí es Maite Rivera Carbonell como diseñadora de sonido e invita a Tristana Robles como directora de producción, que es un rol extremadamente importante cuando tú quieres crear una película con recursos limitados a bajo presupuesto. Así que siempre fueron las mujeres las que dijeron vamos a hacerlo. Siempre eso pasó luego de la lectura del guión. O sea, sabían que era también una historia de un personaje femenino central, con un personaje de una madre secundaria que era muy importante. Así que había ya unas sensibilidades que la historia estaba tocando, que estas mujeres dijeron vamos para allá. Y luego ahí Susan Krim también dice que sí, en diseño de vestuario. La montadora española Clara Martínez Malagelada también. O sea, siempre la mayoría de las jefaturías son mujeres. María Eugenia Sueiro desde Argentina hizo el diseño de producción, que luego implementó Migdalia Luz Barents como directora de arte. Entonces, entre todos ellos estaba PJ López como director de fotografía, pero las jefaturías principales, ¿sabes? La mayoría de las jefaturías son mujeres. Y hablando de esa sensibilidad y de esa sororidad, la dinámica de las actrices de Isel y de Magalis, Dios mío, quien no ha visto la película Pecado Mortal, vaya a verla corriendo. La dinámica de esas 2 actrices, la relación de madre e hija, que es una preciosidad de la película, y las actrices, o sea, son excelentes. Y Magali es Magali. La dinámica de ellas a la sensibilidad de la enfermedad, porque no es como que, ok, voy a interpretar a una muchacha que tiene cáncer, bim, bum, bam. No. Hay toda una construcción de personaje y todo un estudio sobre esta enfermedad también. ¿Cómo llega esta enfermedad particular a la película y cuál es el acercamiento de las actrices a familiarizarse con el cáncer colorectal? La enfermedad llega a la película como la primera semilla de trabajo. Si bien es una película que aborda cáncer y Vieques, contaminación bélica en Vieques, lo primerito que llega es la enfermedad, porque en el 2013 mi mamá murió de esa enfermedad, en mayo del 2013, y yo me senté a escribir el guión en octubre. Entonces, claro, cuando tu madre muere de cáncer colorectal es algo bien grande. Y yo necesitaba trabajar algo, ya yo sabía que quería evolucionar a largometraje y ahora tenía como la razón vital de decir, voy a trabajar con un personaje que tiene esta misma enfermedad, pero no lo voy a hacer de manera biográfica, porque no podía entrar a la parte biográfica en ese momento. Y ahí es que entonces decido trabajarlo con una mujer en sus 40, y ya que yo estaba hablando de enfermedad que tiene que ver con la colonización del cuerpo, ¿verdad? Que el cáncer te coloniza, pues me ayudaba. Yo también quería hablar de Colonia, Puerto Rico, y ahí es que escojo trabajar con Vieques, porque es el extremo este de Puerto Rico. Y no necesariamente estaba lista para trabajar esta historia en Barranquita. Y por ahí fue. Era la enfermedad, querer trabajar con un cuerpo femenino que tenía este mismo padecimiento, pero que estaba ubicado en un extremo distinto al cual yo estaba relacionada. Y en el proceso de casting, Isel tiene una relación importante con Vieques porque la abuela de su hija es de allí. Con lo cual, para Isel era muy natural el relato viequense, era muy natural el tema de la enfermedad,
porque tiene familiares enfermos y que han muerto. Es decir, que para ella eso era familiar. Y era notable cuando interpretaba en casting a su personaje, así que se destacó. Y Magali, que es una mujer extremadamente amorosa, pues desde el lugar de madre, ella potenció eso a unos niveles, porque además es amiga de Isel, se conocen, han trabajado juntas antes, y el hijo de Magali pertenece al colectivo de teatro que Isel pertenece, así que había una relación de amistad y una conciencia en ambas de lo importante que era hablar de enfermedad en Puerto Rico y de Vieques, porque además de la contaminación bélica que hay en Vieques, pues sabemos que hay otros bolsillos de contaminación en todo el archipiélago. Así que eso para Magali también era importante y para Isel, como que a las dos les llamaba mucho hablar de este tipo de relación de mamá e hija en el contexto boricua. Tocas temas bien profundos y bien específicos de país. Aparte del cáncer, que también está relacionado con el contexto histórico que vivió Puerto Rico, con la situación de Vieques, con la Marina, nuestra relación con Estados Unidos. Hoy día hay algunos directores que optan por crear historias neutrales para ser más internacionales. Hay directores que toman una postura de, no, pero es que el mercado internacional no va a entender esto, vamos a eliminarlo y vamos a poner esto para que se entienda en todo el mundo. Bueno, ya probaste que no tienes ningún tipo de miedo ni pelos en la lengua a la hora de establecer un tema de país en una película que ha tenido reconocimiento internacional. ¿Cuál es tu postura o cómo lo ves el hecho de que, o si hubo alguien que de momento puso un pero a la hora de apoyar esta película? Porque no, es que trata de un tema muy específico, afuera no lo va a entender, porque al final de la película, la película toca lo que fue también el huracán Irma y luego Sam también conocemos el huracán María y la situación que Vieques vivió detrás de todo eso. Al final de la pecera, quizá un extranjero no entienda la gravedad de lo que fue el huracán Irma y María, pero nosotros sí. ¿Cómo ha sido la reacción tanto del público, de otras personas, ante eso de, no, pero es que a lo mejor un extranjero? Pues yo tengo la fiel creencia de que lo personal es universal y lo local es universal y queda súper demostrado con la pecera eso. Ojo, que en la etapa de desarrollo de guión, eso fue mucho trabajo de reescritura. En el primer tramo, para mí era importante dosificar esto porque los boricuas entendemos Vieques, una generación de boricuas entiende Vieques, no todas, porque lo vivimos. Y bueno, al ver una película sobre esto, seguramente íbamos a entenderlo. Pero al desarrollar la coproducción con España, hay unos procesos de revisión de guión que se tienen que dar, que son antes de rodaje. Y eso es bien bueno, porque entonces esa audiencia española, que ahora son tus socios coproductores, te da feedback. Y eso lo que hace es crecer y nutrir la historia, porque te daban el insumo desde el punto de vista de los españoles que no estaban relacionados con el tema de Vieques para nada. Y ahí llegan decisiones que tal vez estaban un poquito en el aire, las decisiones de usar archivo concreto en el primer acto, la decisión de que se escuche una protesta en el primer acto, la decisión de poner al personaje a relacionarse con Vieques desde el primer acto, etcétera, para que esos tornillos no quedaran sueltos y pudiéramos tener también en el proceso de montaje, eso también pasa, porque la reescritura sigue en rodaje, pero luego la reescritura final se hace en montaje. Y en esa reescritura de montaje, al ver el corte una y otra vez, podíamos ver en dónde
no se estaba entendiendo algo de Vieques y poder revisitar el montaje para que se entienda, y lo más importante también era dosificarlo para que no fuera algo que no resultara como un panfleto, ¿no? Con algo constante. Y en ese sentido, a la hora de las exhibiciones internacionales, es muy loco porque algo tan local que creemos que pasa solamente aquí, pues resulta que no, que hay muchos bolsillos de contaminación bélica en el mundo. Y la gente se relaciona con contaminación en general también. Y presentar esta película en estos foros era confirmar que a la gente le interesaba, uno, el tema de Puerto Rico y de lo que estaba pasando, y dos, que te contaban que en su comunidad también pasaba algo similar, vinculado a algún tipo de contaminación. O tres, que me pasó en varios escenarios, por ejemplo en Suecia, o sea, allá lejos, y en Sundance también nos pasó, que también es lejos, gente que o había estado en Vieques y no sabían lo que pasaba en Vieques, y en el caso de Suecia había una pareja que iba a Vieques la semana siguiente, que allí iban a hacer sus vacaciones, y era como, bueno, ya saben, ya tienen esta información, o sea, llegas a Vieques con otra perspectiva también, así que era muy interesante el interés en general. Y ojo que también está el interés de la gente, que todos tenemos en común la enfermedad. Eso también generaba mucho interés. El tema de abordar la enfermedad y el dolor, pues porque todo el mundo tiene, lamentablemente, un paciente que estaba pasando en ese momento por el proceso médico, o que alguien que ha fallecido, o historias diversas. Pero había también mucho lazo de parte de la audiencia desde el punto humano de la enfermedad. Y el derecho a decidir lo que tú quieres hacer con tu cuerpo a la hora de tener un diagnóstico terminal. Pero sí genera mucho interés contaminación bélica, Vieques, porque aunque sea una historia que pensemos que es local, es universal. Y no tuvimos, en el proceso de desarrollo y realización, nunca tuvimos personas o socios o que nos dijeran no, porque este tema no nos interesa. Sí puede darse eso ahora un poco en las ventas de la película posterior a la pandemia, que los compradores están más interesados en contenidos de comedia, no necesariamente tanto un drama en español. Y ahí sí, pues puedes ver que sí hay compradores que te puedan decir no, porque no nos interesa un drama en español. Y ahí sí, esa mirada de no me interesa este tema puede venir más ahora en el proceso de venta, porque lo hemos sufrido. ¿Sabes? Estamos con un éxito a nivel de festivales, pero todavía estamos moviendo esas ventas internacionales que las necesitamos, porque toda película necesita ingresos para pagar sus deudas. Las deudas sobre todo. Me encantó eso que dijiste de que lo personal es universal. Y yo quiero que por favor lo anoten y se queden con eso. Lo personal sí es universal. Sí van a haber otras personas alrededor del mundo que se van a identificar con nuestras historias, por más locales que piensen que son. Lo personal sí es universal. Yendo un poco más a los factores de producción, esta película se hizo con protocolos de COVID. Se hizo, bueno, teniendo en contexto todavía hay lugares que se están recuperando de Irma María y después nos cae el COVID, muchos comercios que cierran, muchos apoyos que antes estaban y luego no pudieron estar. Después de todas las dificultades, volvemos. Muchos nos gusta hablar de la escena bonita de la película, pero ¿cuál fue la escena que fue un parto hacerla? Que fue horrible. Yo le llamo la escena milagro. ¿Cuál fue la escena que es como que no sé cómo lo hicimos, pero lo logramos? Hay varias. Pero obviamente, la escena final de la bañera con el huracán llegando, que el huracán casi que llegó naturalmente, ahí no hay efecto de nada, es natural.
esa escena la filmamos en el ocaso, ¿sabes? Como camino al ocaso. Y eso te da un margen de tiempo bien corto. Así que sí, son escenas cuasi milagros porque esa escena la tuvimos que romper en 2 días de rodaje precisamente porque es que el sol se va y ya no tienes manera de registrar la luz porque no es una escena pensada para la noche. Pero sí queríamos trabajar con el ocaso y tuvimos los 2 días la continuidad en el mismo viento, en las mismas nubes, tú sabes, esas son como cosas que tú dices, wow, la naturaleza está aquí apoyándonos literalmente. Y esa fue una, obviamente porque era una complejidad, un movimiento de grúa, con un proceso bien duro para la actriz, ¿sabes? En el espacio de mayor vulnerabilidad del personaje, con su cuerpo físico debilitado, o sea, fue duro también para el talento, para Isel. Otra escena así fuerte, obviamente todo el bajo agua, filmar bajo agua es bien complicado, es bien difícil y en mucho tiempo tú vas a tener este poquito de material porque te tarda un montón lograrlo. Así que el bajo agua, también debo destacar las unidades de bajo agua con director de fotografía Rafi Molinari y Antonio Silva, que hicieron un trabajo arriesgado y con mucho rigor. O sea, pudimos cortar el metraje con ese material. Y la actriz que nunca había buceado antes, que ella aprendió en la filmación. Ella aprendió en la jornada matutina, mientras cámara se prepara, había como un curso flash, que es normal, que lo hacen, pero que de todas maneras era como, wow, ella fue bien valiente. Y obviamente el sobreagua también es retante, porque tú estás operando cámara con, ¿sabes? Ahí PJ se botó, todo el equipo de cámara, el sobreagua, bajo agua fueron bastante retantes. Y la escena final, pues por la complejidad del movimiento de grúa, yo creo que esos 3 pueden resumir. Y obviamente la escena de la madre con los caballos, pues los caballos, si bien eran súper lindos y es retante trabajar con animales, aunque fueron súper bien llevaderos, no fue un issue mayor. Pero sí, siempre trabajar con animales en set, pues te puede... es retante. Se ajusta y a lo mejor, no sé, de momento un actor le tiene miedo, de momento no sabe, son animales, no sabemos si de momento se ponen agresivos. Exacto. O pasa algo. Sí, y otra última, puedo mencionar la utilización de la doble para la tripa, la stunt de la colostomía. Porque yo no quería trabajar con prótesis ni látex, porque uno puede mandar a fabricar eso, pero no creo que fuese a lucir igual. Todo lo que vimos fue real. La colostomía es real, ella se llama Marilis Ortiz y es mayagüezana. Y ella fue lo generosa suficiente como para prestar su abdomen como doble de Isel. Un poco porque ella también tiene el compromiso de que hay que visibilizar las colostomías. Sí. Y que los pacientes con colostomía no tienen por qué esconder la tripa ni la colostomía. Claro. Y en ese sentido, pues eso fue bien generoso de su parte, dejarnos fotografiar. Y para mí era importante tener esos planos que se vea la tripa real, porque la razón por la que yo estoy haciendo esta enfermedad también es un poco para honrar la memoria de mi madre. Y visibilizar, súper importante visibilizar lo que pensamos, sí, de momento hay una que otra modelo que de momento sale con su bolsito, pero siempre algo tabú, todavía es algo tabú que se tiene que tapar, que tienen que esconder, etcétera, etcétera. Y también la dinámica de lo económico, del gasto. En algunas escenas se discute el bolsito, no, que este es de mala calidad y con agua se sale, mira, cómprate uno mejor, pero la cuestión económica, se tocan muchos temas de la manera más sutil, que me imagino que también tu experiencia en periodismo te ayuda y te da la destreza para poder narrar esta historia tocando todos los puntos importantes, el qué, cómo, cuándo, dónde, todas esas cosas se ven proyectadas en el guión.
del guión a la película, ¿qué cosas eran el plan A original de guión, pero ya sea por problemas de producción o que en producción aparecieron cosas mejores, llegaron a cambiar en la pantalla? De guión a pantalla, pensando ahora, cambió bastante el setup. En el guión, el setup era mucho más largo y se filmó. Había todo un texto escrito entre estar flotando y la bañera, pasaban muchas cosas. Pero cuando veíamos el corte y lo volvíamos a ver y lo volvíamos a ver, nos dábamos cuenta que eso no nos hacía avanzar la historia vital del personaje. Y ahí vienen las decisiones de montaje, que hay que desapegarse de... porque es tan importante saber que hacer cine es también tomar la decisión de que toda esta secuencia no va en el corte final, no va. Y a veces nos apegamos porque se ve bonita, ¡ay, qué chévere! Pero es que es parte del medio y no podemos apegarnos al material. Tienes que irte a lo vital del personaje. Y si el personaje, cuando lo ves en montaje, el personaje te va a hablar y te va a decir, no me hace falta todo esto porque es mejor flotar y llegar a la bañera para enterarnos rápido del problema. Básicamente esa es la intención, ¿no? Estás flotando, bañera, problema. Todo lo anterior sobraba, pero sobraba en guión y tal vez uno quería... También tienes que darte la oportunidad de que si tienes la duda, vamos a grabarlo y lo decidimos en montaje. Es normal, es como parte del proceso. Pero darte cuenta en montaje que todo ese setup que escribiste sobraba, pues también es aprendizaje para la próxima vez que vayas a escribir el setup. Y es parte de... y no te puedes negar a filmar algo porque tienes dudas. Si lo tienes escrito y tienes los recursos y se puede filmar, hay que probar. Aunque luego eso se vaya, no importa, es parte del medio. Me imagino que no es la primera vez que te hacen la pregunta, pero ¿te esperaba el Goya? La nominación No, todavía. claro que no, claro que no. Uno no tiene esas expectativas. Uno trabaja para hacer una buena película con rigor que represente al país de manera digna. Esa es la meta, ¿verdad? Trabajar con rigor y disciplina para hacer una película digna. No hay tiempo para pensar en más nada. Luego llegan los reconocimientos, las nominaciones, las últimas rondas de nominación, y eso es el resultado del trabajo. No es que tú trabajas para un Goya o trabajas para un festival. Que Sundance nos haya escogido también a mí me tomó por sorpresa. Eso es la primera vez que una película puertorriqueña llega ahí. Y ya eso que haya ocurrido en enero te cambia el resto del año. Porque entonces las invitaciones son diferentes, te llaman para el triple de festivales que a lo mejor tú habías pensado que podías programar. Y el recorrido va avanzando, hasta que llegas a la segunda parte del año, que son las nominaciones. Las nominaciones de la Academia de Cine de España, que van a la misma vez de la Academia de Cine de Estados Unidos, pero por las reglas que cambiaron en el 2012, Puerto Rico ya no puede someter bajo la categoría de lengua extranjera. Así que en ese sentido nos colocaron en desventaja, pero decidimos enfocarnos en los esfuerzos en España y eso nos ha ido bien hasta ahora. Pero no es algo que uno espere realmente, para nada. Bueno, estudiantes, voy a pasar la pelota al otro lado de la cancha. Preguntas a nuestra querida invitada Glorimar. Por allá. Zumba. ¿Cuáles han sido tus influencias como directora o directora que han influenciado tu arte? Mira, a mí me gusta mucho la obra de Agnes Varda. Lucrecia Martel es una directora argentina, Varda europea,
No recuerdo si Varda es polaca o francesa, honestamente, pero pertenece a la ola de cine europea. Ella trabaja mucho lo que es las obras dramáticas íntimas de personajes, lo que le llaman en inglés character driven, ¿verdad? Que es un único personaje con un único punto de vista. También trabaja obras corales. Lucrecia Martel también me encanta como directora de cine iberoamericano. Dominga Sotomayor, me gusta mucho su trabajo, es chilena, tiene una obra increíble. Esas tres son tres mujeres que me han... Isabel Coixet, la española, la directora de Mi vida sin mí. Esa película es una referencia para La Pecera, bien claramente, porque también habla de una mujer que le diagnostican un cerebro terminal, un cáncer en cerebro terminal, y es como el recorrido de ella hacia el fin de sus días. Así que Isabel Coixet es bastante importante para mí. A nivel nacional me encanta mucho el trabajo de Ángel Manuel en La Granja, de Jacobo Dios los cría, por mencionar algunos, porque tenemos grandes realizadores a nivel Caribe, Puerto Rico, y bueno, en todo Iberoamérica contamos con grandes autoras y autores cinematográficos. Siempre hay que ver, cuando te encaras a... Es una buena pregunta la tuya, porque cuando te encaras a un proceso de desarrollar una película, uno de los elementos principales en ese primer tramo es, y en todo el acompañamiento del proceso, es ver películas que a ti te gusten y ver películas como lo que tú quieres hacer. Aunque no vas a imitar, no vas a, o sea, la intención no es duplicar o imitar a nadie, es encontrar dispositivos del lenguaje y encontrar formas de contar. Eso es importante, que veas cosas como lo que tú quieres llegar a ser. Voy a pasar el micrófono para que en el live se pueda escuchar la pregunta. Pues como ya se puede ver que usted está muy orgullosa de sus proyectos, pero yo tengo la idea de que todo proyecto que uno hace, que uno da lo mejor, siempre va a haber algo que tal vez tú viendo hacia atrás quisieras cambiar. ¿Hay algo así en La Pecera? Claro, eso es parte normal de la vida y de todo proceso. Lo que pasa es que hay que aprender a soltar y a entender en los proyectos como imperfectos. Ninguna obra es perfecta, ninguna lo es. Y no tiene por qué serlo, sería todo tan aburrido. Algo que quisiera cambiar, pues cada vez que yo veo la peli yo encuentro cosas. Y cosas que tú sabes, porque eso pasa, es normal, la he visto más de 90 veces seguramente, o más de 100, no sé. Pero ahora mismo, honestamente creo que lo que es, y hay que soltar, y tal vez, por decirte algo así como muy yo tal vez le hubiera dado un poco más de tiempo en el proceso de mezcla a los doblajes. Ese proceso de mezcla final, los doblajes requieren más tiempo. Y a lo mejor la audiencia, cuando la ve, no se da entera, pero yo sí me doy cuenta. Y a lo mejor tener más tiempo en esa mezcla para específicamente doblaje, yo hubiera agradecido un poco más de tiempo. Y en otros cortes, no en el que se está viendo en Puerto Rico, pero hay cortes nuestros que tienen errores en subtitulaje que yo no pude controlar, que yo luego corregí cuando hice el DCP de Puerto Rico. Eso es otra cosa que yo hubiera querido más tiempo, en el finishing, de que esos subtítulos no salgan con errores, porque es algo bien común que el sistema entonces la ñ te la cambia o el acento, ¿verdad? ¿Qué pasa con el idioma en español? Pues este subtitulaje es importante que haya más tiempo y más tiempo de finishing, porque hay veces que los proyectos independientes tenemos pocos recursos para
para ese último pedazo, lo hablábamos al entrar, este proyecto no tuvo post-production supervisor, ¿sabes? Eso es algo que que eso sí lo hubiera cambiado. Tener un post-production supervisor desde rodaje, porque entonces puedes trabajar el workflow de la data y ya hay una radiografía de todo, y esa persona cuando ese es su rol hasta estreno y distribución, esa figura entra hasta los deliverables si hay una venta. O sea, que no tener un supervisor de postproducción te puede dar dolor de cabeza hasta cuando vas a vender la película. Así que es una figura que tal vez es de las primeras que quitamos en un presupuesto de bajo costo, ¿verdad? Pero pienso que debemos repensarlo, que es una figura que debe acompañarnos porque de verdad, los deliverables de venta es otro capítulo y esa es la persona experta en postproducción. O sea, es una directora, guionista, no necesariamente conozco los códigos, los números, los formatos y he tenido errores graves de los que uno tiene que recuperarse. Eso. Tengo una pregunta más. En términos de escribir los personajes, ¿cuál fue el más complicado o el más que te costó traerlo a la vida? Wow, nunca me había hecho esa pregunta. Creo que uno de los personajes que más trabajo me dio fue Jorge, la pareja del personaje principal. Porque en un sentido ese personaje soy yo, en lo asfixiante que yo era un poco con mi mamá, ¿sabes? Ese personaje le dice a la protagonista que no puede dejar de hacer el tratamiento, que tiene que seguir, que tienen que ir para allá, que tal. Y eso yo hacía con mi mamá, como no te puedes quitar, no te puedes quitar. Claro, yo lo trabajé desde una relación con pareja y tal, pero a mí me costaba dosificar el asfixia de ese personaje. Cuán asfixiante yo quería que se viera para que no cayera mal. Porque además, en el caso de la interpretación de Maximiliano Rivas, que viene ya yo quería que él fuera con su acento natural de argentino, pues eso le da otra capa, porque hay una creencia general de que tú sabes, los argentinos puedan ser un poco con un ego un poco más expresivo. O sea, ya venía con una carga y había que dosificar el tema de él para que no fuera pesado. O sea, es que te cayera, que te hiciera cuestionar de que esta figura está coartando libertad, pero que no te caiga mal, porque es humano. Entonces, tampoco hay por qué construir personajes para que te caigan mal o bien, ¿sabes? Es más desde la expresión humana, que no sea algo falso. Y ese fue tal vez el que más trabajo me dio. Por allá, Sebastián, y luego detrás. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por estar aquí. De verdad, yo pensaba que no iba a poder llegar a esta charla. Pero una de las cosas que te quería preguntar es, en la pecera, las telas. ¿Qué para ti, qué son las telas? ¿De dónde salieron? Si salieron de algo antes de escribir el guión o mediante el proceso de escribirlo. Quiero saber más sobre las telas. Las telas o sea, la creación del personaje, que es como una artista interdisciplinaria que trabaja video, tiene dibujos, está con muchos objetos en su estudio y su espacio. La diseñadora de producción propone el trabajo de telas como parte del diálogo de la piel, ¿no? Como que es una cosa muy representativa de lo que puede ser tocar la piel. Las telas vienen a representar esa extensión del cuerpo. Y están desde el estudio, ¿verdad? Que están las telas ubicándose frente a ellas,
Y luego hay una intervención física que fue que yo trabajé con una improvisación con la actriz, porque si bien yo trabajo con guión escrito, me gusta siempre tener instancias de improvisación organizadas, no que vamos a improvisar y ya, sino que se determina que esta secuencia en particular, estas telas que van a estar aquí, va a haber una improvisación del cuerpo. Y así fue como lo trabajamos. A nivel de propuesta de diseño de producción, ¿verdad? Porque la composición del espacio viene de la diseñadora de producción. Están estas telas aquí. Hay una propuesta de proyección por parte de la directora de arte, porque habíamos hablado de que esto tenía que tener imagen sobre la tela. Y ya entonces trabajé directo con la actriz en la navegación de las telas de la enfermedad. De decir, estás enferma, pero tú todavía estás trabajando y tú estás buscando cómo expresarte. Y estas telas están aquí. Y fuimos jugando en el espacio, improvisando, hasta que ella encuentra el movimiento, lo amarramos, lo marcamos y nos fuimos entonces con cámara a hacer ese recorrido de la luz que nos hablaba de la luz acuática, de la sensorialidad que ella está teniendo, de la búsqueda que ella está teniendo. Esto pasa luego de que él insiste de que él le dice que se va, pero que se tome las pastillas. O sea, que viene a hacer una transición de ella no quiere más tratamiento, ella no quiere más pastillas, ella lo que quiere es sentirse dentro de este mundo de dolor y de angustia que puede tener el personaje porque tiene una enfermedad. Ella todavía busca espacios de sosiego y de placer y de creación. Entonces esas telas que vemos al inicio, luego las volvemos a ver un poco al final, luego de la crisis, ¿verdad? Del final, hacia el final, en donde ella misma se hace su propia mortaja. Entonces estamos hablando, ¿no?, del diálogo con las telas y cómo ella misma se envuelve en las telas, porque a pesar de que tuvo un accidente, ella quiere seguir envolviéndose en esta búsqueda sensorial. Muchas gracias. A ti. Buenas, gracias por estar aquí. Como bien sabemos, hacer un proyecto de cine pues, es un proceso desafiante y quisiera saber cuál fue esa etapa o momento que usted diría que fue el más retante o el más desafiante y qué aprendió de eso. Qué buena pregunta, gracias. Bueno, todas las preguntas han estado extraordinarias, pero hablar de los desafíos es bien importante, es tal cual. Hacer cine es desafiante y es una hazaña. El momento más difícil es mixto, porque te envuelve, obviamente, cuando María azota, el proyecto se atrasa 1 año y luego viene la pandemia. Así que esos 2 incidentes naturales fueron los más desafiantes, porque cuando tú estás trabajando un proyecto de cine independiente, tú tienes unos respaldos que tienen unas fechas de utilización de fondos, que puedes perder ese dinero si no filmas a tiempo, que fue lo que nos pasó. España nos dijo en el 2021, si no usan el dinero, lo van a perder. Por eso fue que tuvimos que firmar con protocolo COVID y eso es un impacto bien grande en el presupuesto. El protocolo COVID es un pedazo de dinero significativo que hace un cambio drástico. Así que esos fueron los momentos más desafiantes. El saber que íbamos a firmar con protocolo COVID, que de por sí es arriesgado, pueden pasar muchas cosas, y recuperarnos de María y del atraso que todo eso provocó. Fueron los momentos económicos así desafiantes que tú crees que hasta ahí llegó. Y lo que aprendí de eso fue que tienes que sacar tiempo para estar en silencio, hacer ejercicios de introspección, porque es bien fácil colgar los guantes, ¿sabes? En este proceso uno quiere colgar los guantes 15 veces, por lo menos 2 veces al año pasan cosas así que tú dices, pues ya, no se va a hacer, tará. Pero lo que aprendí fue eso, que tienes que tener espacio de introspección y hablarlo también. A la misma vez que estás en silencio y piensas toda esta crisis
También abrirte luego de que tú haces el ejercicio de pensamiento ¿verdad? En privado y en solitario, abrirte al equipo de trabajo y comentarlo y buscar alternativas. En ese caso, los coproductores españoles fueron fundamentales para que no abandonáramos el barco, así como el equipo boricua. Había claridad de que se iba a poder hacer porque, tú sabes, teníamos los apoyos, era cuestión de decidir, vamos a hacerlo con el dinero que tenemos, no podíamos levantar más dinero y fue bien bajo presupuesto. Y con eso viene el riesgo de la deuda, de la acumulación de esta deuda, etcétera, porque es parte inherente del proceso. Pero sí, aprendí a eso, a que hay que creer, pero que en el silencio también hay verdad y hay respuesta, que hay que también sacar esos tiempos para pensar cuando estás en la crisis. Gracias. Por acá. Ay, perdón. Bueno, está más cerca por allá. Pues, buenos días. Te quería dar también las gracias en lo personal, ya que soy de los que ha pasado que tuvo un pariente que falleció de esa enfermedad. Entonces, por lo menos en mi familia siempre me protegieron que nunca había esa persona en el estado vulnerable como lo estaba Itzel. Y quería darte las gracias, ¿verdad? Porque salí de ese cine con una nueva perspectiva a lo que era esa persona para mí y tal vez lo que pudo haber, ¿verdad? Lo que pasó. Te quería preguntar cómo fue ese proceso de ver que tu visión se está cumpliendo y si se fue chocante esas escenas vulnerables de ese personaje, ya que fue, ¿verdad? Lo que viviste hasta cierto punto. Y cómo fue ese proceso de llevarlo a cabo. Sí, sabes, cuando tú estás en un rodaje, pues tú te preparas, pero el hecho de contar con la doble Amarilis Ortiz, ¿verdad? Que ella estaba siendo tan generosa y de alguna forma era como la representación de esa figura que yo había perdido, ¿no? Y ella venía a representar con su abdomen un poco el simbolismo, ¿no? De estos enfermos que padecen esta enfermedad. Pues eso te mueve bastante. Y cuando tú estás detrás del monitor viendo todo lo que está pasando, que está todo el mundo... Cuando hay una persona enferma en set, como en este caso, pues porque ella tiene la enfermedad del Crohn, hay una cosa que pasa con el equipo técnico, que es que eso se convierte como en una reverencia, como en un espacio de absoluto respeto. Y había mucho silencio, mucho espacio de introspección, de entender que estábamos contando la historia de una enfermedad. Y eso se manifiesta en todo el equipo de trabajo y también en los momentos de vulnerabilidad del personaje de Isel, ¿verdad? Que es la representación física concreta del personaje. Pues eso, todo el crew se alineaba a nivel emocional con esa experiencia. Y cuando ves eso, estando detrás de un monitor, observando también en términos generales, es bien grande, porque te das cuenta de la fibra que puedes llegar a tocar, o que por lo menos estás tocando ahí, pero ya luego vienen las otras etapas de montaje, postproducción, Así que se siente con una responsabilidad en los hombros bien grande. Es lo mismo que la nominación del Goya, eso es una responsabilidad en los hombros bien grande, ¿sabes? Es como, pues lo mismo es filmar sobre una enferma. Es una responsabilidad enorme. Y ni hablar, filmar en Vieques, tú sabes, con la gente viequense allí. Que si bien la casa de la madre la filmamos en Manatí, todos los exteriores viequenses son viequenses. Poder ir a la bahía bioluminiscente, que también fue bastante de las partes retantes. Pero para los viequenses era hermoso que estuviéramos grabándoles allí porque sabían que íbamos a contar un pedacito de lo que allí está pasando. Entonces había una dinámica también de gratitud y de camaradería, porque todos vamos en la misma dirección. Queremos lograrlo en el tiempo que tenemos disponible, con los recursos que tenemos disponibles, para darle audiovisualidad a esta historia boricua. Gracias. Gracias a ti. Vamos con las dos últimas preguntas. Creo que había un turno aquí en la primera fila y creo que había alguien por acá en la segunda.
¿verdad? Eras tú, ya, pues 3, ¿ok? Y pues ya tenemos que ir cerrando. Ok, mi pregunta, gracias por estar aquí, básicamente es, a la hora de escribir un guión, aquellos que escriben guiones saben que es algo agonizante, que es algo que a veces tú estás motivado, a veces escribes un par de páginas y después borras todo lo que escribiste porque te das cuenta que tienes la cabeza en otro lado y no sabes qué pusiste en la página. Cuando llega la hora, y sobre todo con La Pecera, que es una historia, ¿verdad? Yo soy de la creencia de que cuando tú escribas un guión, siempre va a haber una parte de ti ahí, porque es tu esencia, tú sabes, lo estás poniendo en la página. Y sobre todo con un tema tan personal como lo es La Pecera. ¿En qué momento, a la hora de escribir el guión, a la hora de compartirlo con otros colaboradores y otras personas, como que me imagino que tuvo que haber sido una experiencia medio chocante, porque obviamente tú estás presentando una parte vulnerable de ti misma? ¿Cómo tú navegas esas aguas emocionales, verdad? Que también en el rodaje lo vamos a ver, porque en el rodaje tú estás viendo esta manifestación de tus personajes que eran tus bebés y se los estás presentando a un público, porque a la hora que ya cuando tú terminas de filmar, terminas de mezclar y terminas de hacer todo, ya abriste las puertas para que llegue el público, ¿verdad? En general, ¿cómo tú navegas eso? Con una combinación de cosas, entre ellas los espacios de ansiedad en la escritura, que realmente escribir puede provocar angustia y ansiedad. Yo visitaba mucho la playa del Escambrón para poder procesar, nadar, ejercicios, caminatas. Las caminatas ayudan a que tú oxigenes el cerebro. Terapia psicoanalítica, hay que hablar con un terapista de estos procesos porque es angustiante. Y además, cuando estás trabajando en un guión, por lo general tienes que trabajar en otras cosas para poder tener los ingresos que te permiten cubrir los costos de la vida. Así que estos elementos entran también en la ecuación. Así que hay que tener un sistema interdisciplinario de atención, de amor propio, que envuelva también trabajo con el cuerpo físico. Si te gusta hacer algún tipo de ejercicio, que lo mantengas dentro de tu disciplina, o puedes explorar con la yoga, meditación, espacios naturales. Ayuda mucho también la desconexión del espacio digital. En mi proceso de escritura, yo estuve fuera de las redes sociales por tiempos prolongados, porque se da otra cosa en el cerebro y hay que salirse de la web para poder entrar al espacio análogo, que es la escritura de un guión, que tú lo estás escribiendo de manera digital, pero lo estás creando desde ti. Así que es un proceso muy, muy personal. Y a la hora de ir presentando los guiones, a mí me ayudó tallerear mucho en desarrollo, en que tú llegas con tu guión, que tú no sabes ahí, tienes un texto, lo presentas y te dan insumos, y te dan insumos. Eso ayuda muchísimo. Yo pasé por muchos laboratorios y tuve la suerte de tener una coach, una script doctor. Un script doctor es una persona asesora que se sienta contigo a leer el guión y a encontrar los nudos dramáticos que funcionan, los nudos dramáticos que no funcionan, las escenas que están de más, las escenas que a lo mejor te falta algo por aquí, a aprender a contar desde la instancia de guión. Ella se llama Senia Riveri, que fue extraordinario el trabajo con ella, y ahí ya te comienzas a adquirir confianza en tu material, porque otra gente lo ha visto y lo ha comentado, y vas adquiriendo confianza, ¿verdad?, en eso, para entonces pasar por todos los otros escalones de camino a la realización que te incluyen, pues, buscar los socios, financiamiento, etcétera. Y ya camino a rodaje también trabajé con otra asesora en guión, que fue a la vez la production designer, que ya era más un trabajo sobre guión, pero preparándome para rodaje. El poder romper ese guión y prepararte para rodaje y que te puedas enfocar en la puesta, porque puesta es bien difícil. Después de guión, puesta, poner la escena para que funcione, eso es un montón de trabajo. Y ahí te tienes que agarrar de tu equipo y de los jefes de departamento para que te puedas enfocar en dirigir a los actores y que el resto del universo de los actores esté atendido con cada jefatura de departamento. Gracias. A ti.
Hola, muchas gracias por estar aquí hoy. Mi pregunta es básicamente, ¿cómo dirigir este largometraje te ha cambiado, ya sea como directora, guionista o hasta como persona? Porque imagino que es un proceso de aprendizaje, de mucho proceso. Así que, ¿cómo eso te ha cambiado a ti? ¿Verdad? Esa es mi pregunta. Pues me cambió la vida. Sí, hacer la pecera, a ver, me ha cambiado en el sentido de que terminar una película, como ya he dicho anteriormente, ¿sabes? Es una hazaña escribirla, es una hazaña rodarla, levantar el dinero es otra hazaña, terminarla, completarla es otra hazaña, porque pasan muchas cosas en ese camino. Y poderla terminar, pues a mí me da tranquilidad de que, tú sabes, de que cumplimos con la responsabilidad que teníamos, con los fondos que teníamos disponibles. Y eso me genera como calma, en el sentido, más allá de las deudas que el proyecto acarrea, da calma poderla terminar y poderla presentar, ¿verdad? Porque mucha gente trabaja y quieren ver el trabajo completado. Y en ese sentido me cambió en creer que puedo dedicarme a esto, en creer que puedo hacer una segunda película, en creer que este medio me acoge y que mi comunidad cinematográfica me acoge. Me ayuda a creer que puedo tener lazos con España desde el espacio profesional, que también puedo buscar otras vías de trabajo fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico. Da confianza en el trabajo y en el oficio, porque esto es un oficio de trabajo diario. No hablábamos de la percepción del glamour, y el cine no es nada glamuroso. La fotito y tal vez luzca algo glamuroso, pero esto es un trabajo diario. Uno se levanta a hacer esto, es un full time, además de lo que tienes que tener adicional para poder tener ingresos. Es como un full time que no paga en muchos momentos de ese full time, pero que te toma el trabajo de un full time. Entonces necesitas tener otro tipo de comisiones. En mi caso yo trabajo comisiones de documental que me sostienen, pero terminarla te cambia en el sentido de que sacaste esta meta de la lista y te da confianza de que puedes seguir hacia la siguiente. Y obviamente te cambia en la medida que tú creas un equipo de trabajo y ya tú sabes con quiénes tú puedes y quieres repetir, porque en mi caso yo quiero repetir esto con este mismo equipo, ¿sabes? Es como, también te da certeza de continuar, sobre todo. Muchas gracias. A ti. Bueno, ¿una más? ¿Una más? Okay, una más. Esta es la última pregunta. ¿Okay? Hola. Hola. Como en construyendo tu guión, como ¿cuántas horas del día dedicaste en haciendo el guión? Y llegaste a un momento donde paraste, no sabes lo que hacer y después vino si acaso, al momento bien tarde. El proceso de guión es un proceso escabroso y amable también, porque también es el espacio que tienes para probar lo que te dé la gana. En mi caso, yo trataba de destinar horas consecutivas. Yo, por ejemplo, programarte para estar 4 a 6 horas consecutivas, ¿no? Y en esas 4 a 6 horas, pues te puedes levantar cada 30 minutos a descansar la vista, pero con un régimen de trabajo de número de horas o de número de páginas. Hay veces que me ponía cuota de páginas según yo estuviera en el proceso, pero no siempre la cuota de páginas le funciona a todo el mundo. Tú puedes ponerte de cuota, voy a trabajar 5 páginas al día, por ejemplo, es un número. Pero hay veces que mejor te puedes enfocar en una secuencia, y esa secuencia tal vez dura 3 páginas o 7, depende de la secuencia. ¿Sabes? Depende, el trabajo lo puedes desarrollar tú como guionista si te funciona más trabajar en metas específicas, o a lo mejor sabes que tienes que desarrollar un personaje un poco más y ese día decides enfocarte en ese personaje.
la manera de organizar el material tiene que ser muy pensado desde lo que a ti te funciona. Por ejemplo, a mí me funciona mucho la escaleta, el outline a mano antes de ir a guión, porque tengo una guía. También me funciona el argumento, que es el guión en prosa, el cuentito escrito en texto. Pero no siempre tenemos tiempo para sentarnos a escribir un argumento. A veces nos da el tiempo para una escaleta y esa escaleta la puedes llevar a guión y vas desarrollando poco a poco, poco a poco, poco a poco. A mí me ayudó a tener claro el final de la historia, que eso es algo que en muchos talleres te enseñan. Yo creo que cada cual elige su camino de explorar con guión, no creo tanto en las reglas. Pero en este caso, mi final siempre estaba en todas las versiones, el final era el mismo, aunque cambió a un exterior en rodaje por un tema de la locación, que no teníamos una locación con una bañera interior, pero al final fue favorable porque nos da una estética exterior que ayudó bastante en la película. Así que son problemas que se transforman en fortaleza. Pero a nivel de guión estaba claro que era ese final con esa bañera, tarara. Así que mi invitación sería que tú estructures tu trabajo, te pongas fechas. Voy a trabajar una primera versión de guión en 30 días, o en 45 días, o en 60 días. Y vas poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque hay que recordar que la primera versión de un guión, como decimos en la jerga, es el primer vómito. Es que tú lo sacas y tú trabajas con eso luego. Con ese texto que ya está escrito, que tú sabes de entrada que hay un montón de cosas que no van a funcionar, las revisitas poco a poco y lo puedes estructurar por cuota de páginas o por cuota de secuencias o personajes, etcétera. Pero sí es una estructura que cada cual debe desarrollar para poder completar el guión. Hay hasta hay un libro que se llama ¿Cómo escribir un guión en 21 días? Y es una técnica de escritura intuitiva. La autora lo que plantea es que tú te tienes que quitar de la idea que estás escribiendo un guión, ¿sabes? Que es escritura intuitiva y luego tú vas a revisitar eso y saber que el guión es un documento vivo. El guión siempre se está trabajando y cuando se lo presentes a tus talentos, a tus actores, que ellos hagan la primera lectura, vas a encontrar 10 cosas más. Porque cuando el actor interpreta, ahí tu texto va a coger otro universo. Entonces, también tienes que ajustar. Y los diálogos es otro camino, o sea, los actores también te van a dar un diálogo de memoria, pero muchas veces también quieren tener el espacio de improvisar y eso es bien saludable. Que le dejen el espacio a los actores de cambiar una que otra palabra o tirar una que otra línea, también es importante. Y que cuando tú estás trabajando con tu guión y tu talento, sepas que eso es parte de la energía del proyecto. No podemos ser dogmáticos con el guión y creer que cada palabra tiene que ser como está en el guión. Nada que ver. Tienen que darse más un espacio de libertad, de que tú tienes una guía de trabajo del guión, pero que también hay unos humanas y humanos que van a venir a darle una interpretación y eso lo que va a hacer es elevar tu guión, si tienes la apertura. Ok, gracias. A ti. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Gracias. Glorimar, de parte de todos nosotros. Gracias por tu tiempo, por estar aquí. Por tu labor y porque tu trabajo también nos abre puertas a todos nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias por moderar de manera tan extraordinaria. Y les invito a que sigan explorando su voz y sigan fortaleciendo todas esas áreas que ustedes tienen interés en trabajar. Sigan estudiando y trabajando como lo están haciendo, porque si les interesa el quehacer audiovisual, hay muchas oportunidades y caminos ahí. Gracias.
Rapidito. Gracias a los profesores también que estuvieron presentes, a Atlantic University College, a la oficina de actividades, al Media Lab, a la presidenta que está aquí con nosotros, la decana, que también pasó, gracias a la profesora Daira por decir que sí y siempre estar, ¿verdad?, en las actividades, y por supuesto gracias a Glorimar.